Buenas noches, somos el grupo 3 y hoy abordaremos el tema de gobierno corporativo en empresas familiares, conflicto de intereses, sucesión y profesionalización a través del análisis de un caso global, un caso local de Perú y una propuesta de solución aplicable. Las empresas familiares representan una base fundamental de la economía global y latinoamericana. Se estima que constituye la mayoría del tejido empresarial y generan una proporción significativa del empleo, lo que las convierte en actores clave para el desarrollo económico y social. Sin embargo, su relevancia también implica mayores responsabilidades en términos de sostenibilidad, transparencia y la toma de decisiones. Justamente estas organizaciones enfrentan un desafío estructural: equilibrar las dinámicas familiares con las exigencias empresariales. En otras palabras, se podría decir que deben gestionar simultáneamente tres dimensiones que muchas veces entran en tensión: la familia, la propiedad y la gestión. Esta interacción puede generar ventajas competitivas claras, como una visión a largo plazo, una cultura organizacional sólida basada en valores, rapidez en la toma de decisiones y un fuerte sentido de pertenencia. Pero al mismo tiempo introduce riesgos importantes, como es la concentración del poder, los conflictos de interés, la falta de profesionalización y dificultades en la sucesión generacional. Uno de los puntos más críticos ocurre justo cuando los roles no están claramente definidos. Hay familiares que son accionistas, directivos y empleados al mismo tiempo, lo que puede afectar la objetividad en la toma de decisiones. A medida que estas empresas van creciendo, la informalidad, que inicialmente fue una fortaleza, puede convertirse en una debilidad si no evoluciona hacia estructuras mucho más formales de gobernanza, que tenga reglas claras, órganos independientes y mecanismos de control. Este tema es relevante desde tres dimensiones clave. Primero, la responsabilidad social, porque las decisiones empresariales impactan a trabajadores, consumidores y proveedores y a la sociedad en general. Segundo, el gobierno corporativo, porque se requiere separar las relaciones personales de las decisiones institucionales. Y tercero, el compliance, ya que estándares como la ISO 37301 establecen que la ética organizacional debe basarse en sistemas estructurados de gestión de riesgos y control. Adicionalmente, organismos como la OCDE resaltan que la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad son pilares fundamentales para la confianza en las organizaciones. En síntesis, el reto no es ser una empresa familiar, sino evolucionar hacia modelos que sean más profesionales sin perder justamente esa esencia que los caracteriza, logrando que tengan un equilibrio entre tradición y sostenibilidad. Y con este contexto, pues ahora analizaremos el caso global que evidencia cómo estos riesgos pueden materializarse en organizaciones líderes. Bien, para el caso global seleccionamos el grupo Lactalis, que es una empresa particularmente relevante para analizar la gobernanza familiar porque representa uno de los grupos familiares más poderosos y reservados del mundo. Lactalis fue fundada en 1933 en Laval, Francia, por André Besnier, inicialmente como una pequeña empresa productora de quesos. Con el tiempo, esta compañía evolucionó hasta convertirse en la empresa láctea más grande del mundo, con presencia global y marcas emblemáticas como President, Galvani, Parmalat y Kraft. Un aspecto especialmente importante para nuestro análisis es que Lactalis continúa siendo una empresa 100% controlada por la familia Besnier. Hoy es liderada por su nieto, fundador, Emmanuel Besnier, y junto con sus hermanos mantiene el control del grupo a través de un holding familiar. Esto es relevante porque convierte a Lactalis en un caso clásico de empresa familiar multigeneracional por tres grandes aspectos. Primero, la continuidad generacional. Segundo, la alta concentración patrimonial. Tercero, la fuerte influencia familiar en la estrategia de la compañía. Para el caso global, escogimos a este grupo porque representa un ejemplo muy ilustrativo de lo que una empresa familiar altamente exitosa puede enfrentar también riesgos significativos cuando la gobernanza no evoluciona al mismo ritmo que el crecimiento del negocio. En el año 2017 hubo un problema sanitario. La crisis que enfrentó Lactalis entre el 2017 y el 2018
fue un grave escándalo sanitario internacional provocado por la contaminación con salmonela de leche, en la leche infantil producido por este grupo francés en su planta de Caron en Francia. La crisis derivó en la retirada masiva de millones de cajas de productos en más de 80 países. Muchas veces las crisis por contaminación con salmonela se analiza como un problema operativo o de inocuidad. Pero esta crisis realmente expuso tres fallas de gobernanza. La primera, la baja transparencia. La comunicación con autoridades y consumidores fue tardía y limitada. Esto básicamente hizo una desprotección con los stakeholders. La segunda fue una concentración familiar, que fueron que las decisiones estuvieron altamente centralizadas con poco control independiente. Y la tercera falla fue una débil gestión de la crisis con la reacción, ya que la reacción fue lenta y poco estructurada. Esto generó algunos impactos como que significativos como la pérdida de confianza, el riesgo regulatorio y los altos costos económicos y reputacionales. Este caso se relaciona principalmente con la OCDE en términos de transparencia y rendición de cuentas. La ISO 37301 por debilidades en gestión de riesgos y cultura de cumplimiento y con las ODS 3 y 12 por afectaciones en salud y producción responsable. Los principales aprendizajes son el poder de concentración que aumenta el riesgo, la cultura organizacional define cómo se debe responder ante una crisis y el compliance debe ser preventivo y no reactivo. Y por último, también la transparencia es estratégica y no opcional, ya que esto en una industria alimentaria afecta la confianza, lo cual es un gran activo. Ahora vamos con el caso local en Perú. Stephanie. Gracias. Para el caso local analizamos a Gloria, una de las empresas más representativas del sector alimentario peruano y un referente de empresa familiar latinoamericana. Gloria está controlada por la familia Rodríguez Rodríguez y a lo largo de décadas se ha consolidado como líder de la industria láctea con presencia no solo en Perú, sino también en otros países de la región. Su relevancia para este análisis está en que combina características muy importantes. Por un lado, una fuerte identidad y control familiar y por otro, el proceso progresivo de crecimiento y corporación. Esto la convierte en un caso interesante porque refleja muchos de los desafíos típicos de las empresas familiares latinoamericanas, como profesionalizar la gestión, manejar las tensiones entre control familiar y estructuras corporativas y fortalecer la gobernanza sin perder la identidad. Además, al pertenecer al mismo sector del Lactalis, permite una comparación particularmente útil porque observamos problemas similares bajo contextos institucionales distintos. Podría parecer que la controversia sobre la leche evaporada fue solo una discusión técnica, lo cual podría parecer que la controversia también fue simplemente una discusión técnica sobre el etiquetado, pero en realidad fue mucho más que eso. Fue una discusión sobre transparencia ética empresarial y confianza. El centro del problema no era únicamente la composición del producto, era en sí el consumidor, porque estaba recibiendo información insuficiente clara para tomar decisiones informadas. Y eso tiene una dimensión profunda ética, de transparencia como problema de gobernanza. Cuando la información no es clara, no hablamos solo de comunicación comercial, hablamos de asimetría de información. Y esta asimetría es precisamente un problema de gobernanza, porque un buen gobierno corporativo también implica proteger a quienes están en desventaja informativa. Los conflictos de interés aquí parecen como un clásico. La tensión entre proteger una posición de mercado y transparentar completamente la información. Este tipo de decisiones son difíciles precisamente porque no suelen presentarse como dilemas obvios. Además, el caso permite discutir algo muy relevante. La gobernanza empresarial no puede separarse del contexto institucional. En entornos donde los controles regulatorios son menores a la autorregulación corporativa se vuelve aún más importante, porque cuando la regulación es débil, la ética corporativa pesa más. Hubo impactos reputacionales evidentes, pero también algo profundo. Se afectó la confianza del consumidor y recuperar una confianza suele ser mucho más difícil que recuperar unas ventas. Lo interesante es que aunque los casos parecen distintos, los problemas de fondo son similares. Ambos muestran concentración, opacidad, respuesta reactiva. La diferencia es la escala, no la naturaleza.
Y eso lleva a un punto importante. Los problemas de gobernanza familiar no son accidentes, son riesgos estructurales. Y Gloria muestra que incluso sin un escándalo sanitario global, la gobernanza puede ponerse en cuestión cuando la transparencia y el control son insuficientes. Este es el aprendizaje central del caso. Si Lactalis muestra los riesgos del exceso de concentración, Gloria muestra los riesgos de insuficiencia de institucionalización, y ambas cosas son esenciales en problemas de gobernanza. Frente a los hallazgos identificados tanto en Grupo Lactalis como en Gloria, nuestra propuesta parte de una idea central. Las empresas familiares no necesitan renunciar a su identidad familiar para fortalecer su gobernanza. Lo que necesitamos es complementar esa identidad con institucionalidad. Si observamos ambos casos, los problemas no surgieron por falta de capacidad empresarial. No fueron empresas mal gestionadas en lo operativo, fueron empresas con debilidades en transparencia, control y gestión de riesgo. Por eso consideramos que la solución no debe ser aislada ni reactiva, debe ser sistémica. Proponemos un sistema compuesto por 5 componentes articulados. Un primer componente es una política de transparencia y etiquetado responsable. ¿Y por qué comenzar aquí? Porque en ambos casos vimos que la información fue parte del problema. En Lactalis por comunicación tardía y en Gloria por cuestionamientos sobre claridad informativa. La propuesta es que la transparencia no sea solo cumplimiento del mínimo regulatorio, sino un estándar voluntario superior. Y esto implicaría, por ejemplo, protocolos de divulgación temprana, lenguaje comprensible para consumidores y revisión técnica independiente. Esto no solo reduce riesgos reputacionales, sino que construye confianza. Un segundo componente es un protocolo formal para la gestión de conflictos de intereses, y esto es especialmente importante en empresas familiares porque allí los conflictos de intereses no son excepcionales, son riesgos estructurales. Proponemos que exista una declaración periódica de intereses, registro de partes relacionadas, criterios formales para recusación de decisiones sensibles y revisión por un comité independiente. Esto ayuda a separar relaciones familiares de decisiones corporativas. Un tercer componente es un canal digital de denuncias, pero más que una herramienta tecnológica lo vemos como un mecanismo para fortalecer cultura ética, porque muchas crisis corporativas no comienzan cuando el problema estalla públicamente, sino comienza mucho antes cuando señales internas no fueron escuchadas. Un canal de denuncias anónimo para empleados, proveedores e incluso consumidores permite detectar riesgos antes de que se escalen. Eso es para pasar de gestión reactiva a prevención. Y un cuarto componente probablemente sea el más importante, un comité independiente de gobernanza, porque en ambos casos el problema central era déficit de contrapeso. Si el poder está muy concentrado, necesitamos más independencia. Este comité tendría miembros externos, no familiares, que supervisen riesgos, crisis, cumplimiento y decisiones estratégicas críticas, y eso no debilita a la familia. Y un quinto componente es un indicador de transparencia y gobernanza, porque aquello que no se mide no se puede gestionar. Este indicador evaluaría dimensiones como claridad informativa, madurez de compliance, independencia del gobierno corporativo y gestión de riesgo. Esto permitirá pasar de discusiones sobre ética a evidencias de desempeño. Consideramos que la propuesta es innovadora porque no plantea una política aislada ni una herramienta suelta. Combina gobierno corporativo, compliance y tecnología. Y eso es importante porque los problemas que vimos tampoco eran aislados, eran sistémicos. La propuesta además se alinea con la ISO 37301, con los principios de la OCDE y con el ODS 12 y 16. Adicional, tendría impactos porque reduce conflictos de intereses, fortalece confianza de stakeholders, profesionaliza decisiones, transforma el compliance en una práctica preventiva, y esto es muy importante. No estamos proponiendo corporavizar a las empresas familiares hasta perder su identidad. Proponemos que la fortaleza familiar se sostenga con mejores mecanismos de gobernanza. En conclusión, nuestra propuesta parte de una premisa sencilla: las empresas familiares no fracasan por tener control familiar. Fracasan cuando ese control no está acompañado de transparencia, independencia y sistemas de cumplimiento. Por eso, nuestra solución no busca reemplazar el carácter familiar, busca hacerlo sostenible. Muchas gracias.